Muy buenos días. Buenos días, querida Grecia. Sí, en realidad es un tema que lo estamos escuchando bastante últimamente. Es un término que en realidad está circulando por todo lado, ¿no? El famoso TDAH. Hoy vamos a explicar un poquito de qué se trata y tratar de despejar las dudas que ustedes tengan también al respecto, ¿no? Exactamente. Vámonos al concepto. ¿Qué es este famoso TDAH? Bueno, el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad en realidad es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la forma en la que el cerebro procesa la información y controla el comportamiento, ¿no? En términos simples, es una condición que dificulta que una persona se concentre, por ejemplo, o se quede quieta o controle sus impulsos, ¿no? Aunque suele diagnosticarse en la infancia, los síntomas a menudo continúan en lo que va de la vida adulta, ¿no? Se basa principalmente en tres pilares de comportamiento, ¿no? Decimos que el TDAH se caracteriza por la falta de atención, que es la dificultad para mantener la concentración en tareas largas, ¿no? Cometer errores por descuido o parecer no escuchar cuando se les están hablando, ¿no? El segundo pilar, digamos, sería la hiperactividad, ¿no? Necesidad constante de estar en movimiento, agitación o dificultad para permanecer sentados en una situación donde se espera que esta persona sí lo haga, ¿no? Y finalmente la impulsividad, ¿no? Actuar sin pensar en las consecuencias, interrumpir conversaciones o tener dificultad para esperar su turno, ¿no? Eh, Básicamente ese es el TDAH, ¿no? Ok. Y es bueno, hay diferentes tipos del TDAH. Sí, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría y el DSM-4, que es el manual que normalmente nosotros utilizamos para poder identificar este tipo de trastornos, el trastorno se clasifica según qué síntoma predomina más, ¿no? Es decir, el predominante distraído, que es la persona a la que le cuesta organizarse, es la persona a la que le cuesta mantener un enfoque, pero no es especialmente inquieto, simplemente es distraído, ¿no? También tenemos el predominante hiperactivo o impulsivo, que presenta mucha inquietud, es la persona que presenta inquietud, problemas de control de impulso, y, sin tantos problemas de atención de esta manera específicamente, ¿no? Y tenemos el combinado, el que muestra una mezcla equilibrada entre falta de atención y esta hiperactividad o impulsividad, ¿no? Entonces estaríamos hablando de básicamente tres tipos de TDAH. Exactamente. ¿Y esto hay en Bolivia, licenciado? ¿Tenemos, por ejemplo, de esta situación también acá? Claro que sí, de hecho, cada vez tenemos más profesores porque tenemos un niño inquieto o porque tenemos un niño que presenta problemas de atención, etcétera, ya lo tildamos con TDAH, ¿no? Y si nos damos cuenta últimamente, esta cifra de diagnósticos por profesor, vamos a decir así, de los profesores con este tipo de trastorno cada vez es más frecuente. Y estamos observando. Y esto a menudo también es en las unidades educativas, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado también con respecto a los niños que son hiperactivos, ¿no? Porque hay bastante. Yo igual he conocido también, por ejemplo, le comento así, yo tengo a mi sobrinito que es un niño bien hiperactivo. Él hurga de todo y entonces a veces uno lo ve, bueno, cuando son niños uno lo ve, "Ay, no, qué tierno", pero ya cuando es un poquito, va creciendo, ya se vuelve tal vez una molestia, algo por ahí, licenciado. Totalmente, y en realidad es interesante porque antes no se conocía el término, no se conocía de este trastorno, entonces a estas alturas y después de mucho tiempo tenemos adultos, tenemos profesionales con este trastorno de TDAH, ¿no? No es casualidad que tengamos adultos con falta de atención, no es casualidad que tengamos adultos hiperactivos.
o impulsivos, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, antes no existía un proceso para poder diagnosticar el TDAH, ¿no? Los tildábamos era gente que era tildaba de que malcriado, que inquieto, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en realidad estamos hablando de un trastorno de características neurológicas, ¿no? Entonces, lógicamente, en muchos casos, este trastorno sí tiene un proceso que se puede seguir de manera profesional para que pueda en realidad aprender a manejar esta situación y a partir de aprender a manejar esta situación también tenga la posibilidad de desenvolverse en el colegio de manera normal, en el trabajo de manera normal y en la vida en general, ¿no? Exactamente. Ahora, licenciado, ¿cómo sé que mi hijo, no, o un niño tiene este TDAH? Como me decías, ¿no? En realidad nosotros tenemos que estar atentos a observar si presentan un patrón persistente, ¿no? Tal vez de comportamientos que interfieren con su vida diaria en realidad, al menos en los dos principales entornos, ¿no? En la casa y en el colegio, ¿no? Estamos hablando de falta de atención y por falta de atención me refiero a que comete errores por descuido en las tareas escolares, parece no escuchar cuando se le está hablando directamente, tiene grandes dificultades para organizar tareas y pierde objetos frecuentemente, es decir, lleva el estuche lleno y lo devuelve totalmente vacío. Eso por el lado de falta de concentración y atención. En el caso de la hiperactividad, tenemos niños que tenemos que observar, ¿no? Que están retorciéndose en el asiento mientras están viendo tele, digamos, no se pueden quedar sentados mientras están realizando una actividad, ¿no? Ya sea la tarea, ya sea viendo tele, ya sea jugando algún videojuego, ¿no? Corre, trepa en situaciones inapropiadas, es decir, el niño es totalmente normal que un niño esté en el parque saltando, jugando, correteando, etcétera. Sin embargo, un niño hiperactivo va a hacer lo mismo, pero en situaciones inadecuadas, es decir, cuando esté en una reunión familiar dentro de la casa, cuando no es el momento para hacerlo, en una cena, en la mesa, en el almuerzo, etcétera, ¿no? También es un niño que habla en exceso y parece tener un motor interno que no se detiene. Es decir, estamos hablando de un niño que puede estar hablando y hablando y hablando y como te digo, ¿no? Aquí en nuestro principal indicador de que podría tener una hiperactividad, una falta de atención o una impulsividad es justamente en el contexto en el que éste lo realiza, ¿no? Siempre hay un lugar para todo, y entonces los niños en realidad cuando salen, cuando pasan por estas etapas en lugares inapropiados, ya es algo que nos llama la atención, ¿no? Y en realidad a esto le sigue un proceso y nosotros notamos que tienen este tipo de conductas, vamos a decirlo así, existe un proceso de diagnóstico, ¿no? Y en realidad no hay una sola prueba de análisis, no hay una prueba de análisis de sangre para detectar el TDAH. El diagnóstico es totalmente clínico y requiere la intervención de especialistas, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto es el proceso también del diagnóstico que se tiene que estar realizando con respecto a esto. Ahora, por ejemplo, en este trastorno, el licenciado puede acudir tal vez a un psicólogo, a una ayuda psicológica en situación estas personas. En realidad, sí. En realidad, primero, la consulta inicial es con el pediatra, ¿no? Él realiza una evaluación inicial para descartar otros problemas de salud que no causen este tipo de síntomas, ¿no? Como problemas de audición o de sueño. Y finalmente, si el pediatra sospecha de que existe un trastorno de TDAH, lógicamente tiene que ser derivado a un psicólogo o a un neuropediatra, ¿no? A un psiquiatra infantil
que son los que determinan a través de estas herramientas de diagnóstico el, 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 el TDAH, ¿no? Ahora, ¿es obligatorio medicar a estos niños o hay otra alternativa? Por varios años y se han utilizado, ¿no? La medicación es una herramienta médica, pero jamás debe ser la solución única dentro de este tipo de trastornos, ¿no? Nosotros como psicólogos educativos apostamos primero por la rehabilitación de las funciones ejecutivas y las adaptaciones pedagógicas dentro de los círculos inmediatos del paciente, ¿no? La pastilla puede encender, digamos, una luz de atención, pero no le enseña al niño a estudiar, digamos. Entonces, en muchos casos sí se medica, pero tiene que estar sujeto a una organización entre el psicólogo y el médico para que la pastilla pueda quitar, digamos, de alguna manera el impulso que pueda llegar a tener nuestro paciente, y nosotros como psicólogos o pedagogos tenemos que enseñarle y darle la herramienta al niño para que pueda utilizar esta pastilla y aprenda todo lo que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Usted mencionaba algo muy importante, que, bueno, hay bastantes niños, ¿no? Con este trastorno. Ahora, ¿por qué cree que hay bastantes casos de esto? Bueno, primero porque tenemos una mejor ciencia, la tecnología ha avanzado, ¿no? Y detectamos casos antes. eh, a- a- eh, Ahora podemos detectar en realidad los casos de TDAH, ¿no? Ya no tenemos niños burros o inquietos, ¿no? Pero también hay también por otro lado, hay un sobrediagnóstico peligroso, ¿no? Muchos niños que están hiperestimulados, vamos a decirlo así, por pantallas, azúcar y demás estímulos externos, ¿no? Generan síntomas similares al TDAH también, sin tener el trastorno biológico, ¿no? Por eso una evaluación seria de un especialista es vital para no etiquetar a un niño que solo tiene sobreestimulación, digamos, para poder que este niño tenga más límites y en realidad tratar de que no sea tratar de que esta hiperestimulación no se convierta en el trastorno, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, el niño puede crecer con esta situación, o en un momento dado se le puede quitar también este TDAH. En realidad el TDAH no es una condición, es una condición, perdón, neurobiológica de la vida, ¿no? No es una gripe que se va a curar, no es algo que va a pasar, ¿no? Sin embargo, el cerebro, al igual que todos los órganos del cuerpo, van madurando a medida de que van creciendo. Alrededor de los 20 o más o menos a 25 años, ¿no? El lóbulo frontal termina de desarrollarse y muchos jóvenes aprenden a compensar esas dificultades que puedan llegar a tener, ¿no? Un niño hiperactivo puede transformarse en un adulto sumamente productivo y emprendedor si recibe las herramientas adecuadas en la infancia, ¿no? Es decir, vamos a aprovechar de esta hiperactividad para que todo lo que hagas o tengas este sobreestímulo, este impulso, lo vamos a utilizar en trabajo físico, lo vamos a enfocar para que justamente sea positivo, ¿no? Esta condición sea positiva, ¿no? En realidad no se quita el TDAH, simplemente se transforma en una capacidad gestionada. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre el TDAH y la malcriadez? Un niño malcriado, bueno, la diferencia clave es la consistencia y la capacidad de control, ¿no? El niño malcriado, vamos a decirlo así entre comillas, suele elegir con quién portarse mal. Por ejemplo, con la mamá sí, pero con un profesor no, ¿no? El niño con TDAH no puede evitar su conducta, ¿no? Es lo mismo en la casa que en el colegio, que en el parque, que en cualquier otro ambiente en el que él se vea expuesto, ¿no? Su cerebro no tiene un freno por decirlo así. Es decir, un niño que no tiene este tipo de características
un padre que le pone límites, a medida de que el padre trabaja estos límites con el niño, pues vamos moldeando esa conducta. Sin embargo, un niño que es hiperactivo o tiene este trastorno, difícilmente vamos a ponerle un límite porque él no comprende de límites, ¿no? Su cabecita no tiene ese freno de límites. Entonces, este, es importante nosotros podernos justamente, poder reconocer hasta dónde un niño se le puede llegar a tener se le puede llegar a poner un límite o realmente hay que llevarlo a algún especialista para que pueda diagnosticar este trastorno, ¿no? Exacto. No hay que poder diferenciar muy bien también. Ahora, estos niños, licenciado, ¿qué habilidades tienen? Justamente eso íbamos a hablar, ¿no? Es sumamente importante darnos cuenta de que el TDAH lo vemos solamente como un problema. Y en realidad estos niños que tienen TDAH suelen ser sumamente creativos, ¿no? Tienen un pensamiento fuera de, vamos a decirlo así, tienen un pensamiento fuera de la caja, ¿no? Y en realidad tienen una energía envidiable, son capaces de hacer un hiperfoco, que es un hiperfoco, es una concentración extrema en lo que por lo que son apasionados en realidad, ¿no? Muchos de los grandes inventores que tenemos, artistas, empresarios del mundo, trabajan y son exitosos a partir del TDAH que tienen, ¿no? Si no apagamos su brillo con castigos y etiquetas, estamos ante posibles líderes innovadores del futuro. Entonces, no todo es negativo con este trastorno, ¿no? Bien, ahí estábamos conociendo un poco más también del famoso TDAH y bueno, ya hemos conocido también el concepto y quiénes, ¿no? Y quiénes son los que tienen este TDAH. Licenciado, yo quiero agradecerle justamente por estar con nosotros aquí en la revista y dándonos a conocer este importante tema. ¿Qué consejo